Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, tenemos un recorrido con los pasajes del lado oscuro, y es que se ha publicado el nuevo libro de la antología del canon titulado Secretos de los Sith, un escrito por Mark Sumerak, y como tal él hace las veces como si este libro hubiese sido escrito tal cual como el diario privado del Lord de los Sith, Darth Sidious, también claro conocido en la política de Naboo y de Coruscant como el mismísimo Sheev Palpatine. De hecho, Masters, además de ser un recuento de la historia de los orígenes de la orden emanada del lado oscuro, en sus páginas también está detallada la historia del propio Darth Sidious desde que era el aprendiz de Darth Plagueis, así como su meteórico ascenso al poder. Esto claro, de manera muy similar a como en el caso del libro Los Secretos de los Jedi, se trataba ahí de un conjunto de hallazgos y reflexiones hechos por el mismísimo maestro Luke Skywalker sobre la orden del lado luminoso de la fuerza, Masters. Es con esto que iniciaremos una nueva serie de videos explicando los conocimientos oscuros más impactantes contenidos en el libro de Palpatine, siendo el primero de estos la explicación de la Díada de la Fuerza, ese concepto místico de vital importancia en el último episodio de la saga Skywalker, es decir, el episodio 9. Y el propio Darth Sidious reconocería que, aunque eran pocos, sí existían algunos secretos de la fuerza que aún no era capaz de dominar del todo. De esta manera, Palpatine comenzaría a hablar en el libro sobre las antiguas profecías de la Orden, una de las cuales se refería a la legendaria manifestación, una que por supuesto había permanecido invisible durante generaciones, la Díada de la Fuerza, un emparejamiento que unía a dos poderosos seres fuertes en la fuerza y que ostentaban una unión formada por un vínculo inquebrantable, uno inclusive tan potente como lo era la vida misma. Lo que claro nos recordaría aquel momento del ascenso de Skywalker en el planeta Exegol, cuando un decrépito emperador Palpatine sentiría ante sí el poder vinculado de la Jedi Rey y el recién redimido Ben Solo, quien antes claro había sido Kylo Ren. Dicha conexión pues no se había presentado por generaciones y solo Darth Sidious en su sabiduría era completamente consciente de que tarde o temprano volvería a manifestarse esta, y él desde luego estaría listo para doblegar a la Díada para su propia conveniencia. Y como seguramente lo recordarán, Masters, ese poder al arrebatárselo a Rey y a Ben Solo lo usaría tal cual para reconstruir su fallido cuerpo y así recuperar toda su esencia perdida para volverse más poderoso de lo que un día había sido, encarnando en él a todos los Sith que le habían precedido y sobre todo claro ganando un poder inmenso. Pero todo esto, aunque en la película se presenta de una forma un tanto apresurada, en el texto claro será explicado con mayor profundidad por el propio Darth Sidious, dándonos el contexto de cómo durante un milenio los Sith se habían adherido a la regla de dos, aquel manifiesto en el que solo podía haber un maestro y un aprendiz, no solo pues para la supervivencia de la orden de los Sith, sino también para asegurar que el más fuerte en la fuerza sobreviviría, asegurando que los Sith se mantuvieran en la cúspide del lado oscuro, aunque aquello claro significara que deberían eventualmente superar a sus maestros para después traicionarlos y exterminarlos como tal cual Palpatine hizo un día con su mentor Darth Plagueis. Pero había una intención adicional en todo esto, ya que este decreto era simplemente una pálida imitación de su predecesor, es decir, de la doctrina de la Díada, aquella en la que dos son uno mismo. En sí mismo, pues, la Díada de la Fuerza fue la inspiración de la regla de dos del mismísimo Darth Bane. Y justo con esto Sidious matizaría en el libro que las leyendas afirmaban que dos seres que compartieran esa profunda conexión obtendrían acceso a una tremenda cantidad de habilidades y destrezas más allá del alcance, incluso del portador de la fuerza más poderoso, sí, inclusive de alguien con una conexión tan potente como el propio elegido de la fuerza. Y el Lord de los Sith explicaría que las creencias dictaban que los miembros unidos a través de la Díada podrían ser capaces de transferir su fuerza vital y así curar a otros, lo que claro vimos reflejados con la propia Rey en el planeta Pasaana, cuando ella curaría a aquella serpiente en los túneles subterráneos del desierto, o como pasó también con el propio Ben Solo ante Rey. Aunque, claro, como sabemos, esto no será exclusivo de los usuarios conectados a través de las díadas, ya que también tenemos el caso del niño Grogu en la serie del Mandalorian, ya que usaría su poder en la fuerza para curar a otros seres de la misma forma que Rey a través de la díada lo hacía, ya que, como recordarán, Masters, en la primera temporada del Mando, vimos tal cual al pequeño niño usar esta habilidad en un par de ocasiones, fuera de que también otros Jedi en la historia galáctica hicieron el uso de la sanación en la fuerza en diverso contenido de la saga. Incluso Rey, además
además de la citada ocasión de la serpiente de Pasaana, en donde Kylo no había estado presente, también había utilizado esta técnica luminosa, pero para curar el cristal Kyber del sable Skywalker, uno que había reconstruido luego de la batalla de Crait hacia el año 34 después de la batalla de Yavin. De hecho, Master, sabemos que este conocimiento fue una que la Jedi obtendría de los antiguos textos sagrados de los Jedi encontrados en la biblioteca de Acto de Luke Skywalker, concretamente del libro Las Crónicas de Bruce Boo. Claro que podemos concluir aquí que la capacidad de curar el cuerpo decrépito de Palpatine en otras circunstancias habría sido una tarea que posiblemente podría haber acabado con toda la vitalidad de Ben Solo y de Rey, si estos, claro, no hubieran ostentado la poderosa conexión de la díada. Y justo otro aspecto del que Darth Sidious nos habla se centra sobre que los usuarios de ese místico enlace podrían llevar a cabo tal cual lo de pasar objetos físicos a través del tiempo y el espacio en un instante. Un poder que, claro, también lo vimos puesto en práctica durante el ascenso de Skywalker, así también como en el episodio 8, Los Últimos Jedi, cuando la conexión entre Rey y en ese momento Kylo Ren había sido establecida a través de la fuerza. Por otro lado, Palpatine también sospecharía que en el caso de que fueran dos lores del Sith, los que estuvieran vinculados tan profundamente como para trascender incluso a sus seres físicos a través de la díada, en este caso específico el poder que podrían desbloquear juntos sería uno que no conocería límites. De ahí que un viejo y putrefacto Palpatine había hecho hasta lo imposible por atraer al líder supremo Kylo Ren hasta el planeta Exegol, para así a través del lado oscuro lograr engañar definitivamente a la muerte, logrando lo que creía eran habilidades que fueran antinaturales. Y por si todo lo anterior fuera poco, Darth Sidious también nos hablaría de intentos fallidos de lograr esta conexión. Y él en su relato nos explicaría que la díada era una conexión elusiva, una que no podía ser creada únicamente a través de la simple voluntad. E incluso el emperador confesaría que su maestro, Darth Plagueis, había intentado forjar un vínculo de esa naturaleza con él mismo. Y aunque el viejo alienígena Moon era sabio en los caminos de la fuerza, en el proceso fracasaría de hacer esta díada, probando que era indigno. Y del mismo modo, Darth Sidious admitiría que él a su vez había intentado crear esa poderosa conexión con su aprendiz, es decir, Anakin Skywalker. Y pese a que él era llamado el elegido y había permanecido fiel a su lado, el equilibrio que habían llegado a compartir en la fuerza había palidecido en contraste con la perfección que una díada podría representar. Y esto, claro, tendría todo el sentido del mundo, Masters, ya que, como recordarán, un desesperado Anakin Skywalker se había sometido a la voluntad de Darth Sidious con tal de obtener el poder necesario para evitar la muerte de su amada esposa Padme Amidala. Y Palpatine había ofrecido encontrar el secreto de ponerle un alto a la muerte, y seguramente será a través de una díada que Palpatine pretendía encontrar la habilidad antinatural que supuestamente había dominado el propio Darth Plagueis, el impedir que sus seres amados muriesen. Y en este diario, incluso en algún momento, Sheev Palpatine se preguntaría si los dos linajes más poderosos en la historia de la galaxia, como lo eran los Palpatine y los Skywalker, no habían podido producir el vínculo de la díada. Y también comenzaría a plantearse que tal vez esta no pudiera volver a lograrse en lo absoluto. Situación que, como sabemos, sí se lograría. Además, entre un descendiente de los Skywalker como lo era Ben Solo y una descendiente fruto de la clonación del propio Palpatine como lo era Rey. Pero esto, claro, que también sería previsto por el propio Darth Sidious, ya que en una entrada específica que titularía como el forjamiento del futuro, ahí el Lord de los Sith explicaría que la doctrina de la díada se había grabado en las paredes de su ciudadela en Exegol desde hace eones, siendo sobre todo un recordatorio constante de la importancia que esta doctrina tendría para la Orden de los Sith. Incluso para los Sith eternos, el propio concepto de la díada no era uno que fuera considerado meramente como material de una antigua leyenda, sino todo lo contrario. Se trataba de la clave para la supervivencia y el futuro de los Sith, la única forma para desbloquear todo el potencial que tenía el lado oscuro de la fuerza. Y esta sería en realidad la única manera en la que el emperador Palpatine parecería dispuesto a compartir el poder, únicamente con la formación de una nueva díada, aunque él no estaba seguro, claro, de con quién se forjaría. Había considerado primeramente al dudoso y joven Kylo Ren, pero únicamente si este verdaderamente pudiera demostrarle ser un aprendiz mucho más digno del que había sido su propio abuelo Lord Vader.
Y otra consideración que el Sith se hacía era la que él llamaba su nieta perdida, por supuesto refiriéndose a Rey, ya que si ésta aceptaba su derecho de nacimiento podría incluso gobernar la galaxia a su lado. Con todo esto, Sidious reconocería que sus visiones aún no lo habían dejado del todo claro, por supuesto con excepción de la única seguridad que él tenía, que el regreso de la Díada en la Fuerza marcaría el comienzo de una nueva era, y por supuesto que él, Sheev Palpatine, Darth Sidious, el emperador y líder de la Última Orden, la Orden de los Sith Eternos, estaría ahí para reclamar su poder en nombre de todos los Sith. Y junto con estas reflexiones, el viejo Palpatine incluiría una inscripción con runas del antiguo lenguaje de la Orden, emanada precisamente del lado oscuro, que diría lo siguiente en pantalla. Y estas palabras escritas en runas en el lenguaje básico significarían lo siguiente: deberá haber dos, ni más ni menos, uno para encarnar el poder y otro para anhelarlo. Tal cual, esto sería la regla de dos, la que conocimos durante el episodio 1, la amenaza fantasma, que era en realidad la base de la doctrina de los Sith, una que un día había reemplazado a la compleja doctrina de la Díada, para asegurar así el constante enfrentamiento entre el poder entre un maestro contra su aprendiz, pereciendo así uno a manos del otro y manteniendo a la orden fuerte y en las sombras hasta que llegara el momento de vengarse de los Jedi. Todo esto pues fue una conceptualización en el pasado más de 1000 años antes por el propio Darth Bane. Con todo esto, Masters, podemos concluir que los fundamentos de la Díada en la Fuerza serían unos que emanarían de los antiguos orígenes de la Orden de los Sith, pero que incluso podrían ser unos tan tempranos que bien podrían estar relacionados con la Orden de los usuarios de la Fuerza en perfecto balance y equilibrio, que se conectaban a su poder sin importar a cuál de los dos lados de la Fuerza, puesto que su poder emanaba de la conexión con todas las cosas vivas. Así que tiene todo el sentido del mundo que la desviación de los Sith se daría por malentender la Díada, como algo únicamente emanado del lado oscuro, ya que curiosamente en el clímax del episodio 9 seremos testigos precisamente de una Díada entre seres inclinados hacia la luz, como lo eran Rey y el propio Ben Solo. Pero claro, siempre quedaría ahí la duda sobre si las sospechas de Palpatine eran verdad o no, sobre si dos usuarios de la oscuridad podrían generar ese poderoso vínculo, liberando así todo el potencial del lado oscuro para poner una vez más en jaque a toda la galaxia mediante una Díada oscura. Pero si también te interesa saber sobre si un Sith se pasaba al lado oscuro, ¿acaso los Jedi lo aceptaban? Esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con más aventuras de los secretos de los Sith. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.